ISO va más allá. Sí saben qué es el ISO, la infección de sitio operatorio. Hay ISO superficial, ISO profunda y de órgano y espacio. Y cada una tiene una característica. Y tiene que tener algunos criterios para poder llamarse de esa forma. Cuando ustedes hagan la tesis de un par de años, ¿no? ¿Saben? ¿En dos años? Sí, ¿no? 2 años. Seguramente algunos van a elegir y es un tema que bastante lo eligen los chicos y ponen. He sido jurado de varias tesis, la infección de sitio operatorio ocurre dentro de los 30 días que se ha producido la operación. O sea, si al paciente lo operan, lleva más de 30 días, puede ser una infección de sitio operatorio, pero siempre y cuando haya una prótesis. O sea, si el paciente le han colocado una prótesis, el tiempo ya no va a ser 30 días, sino hablamos de 1 año. O sea, si yo tengo un paciente que lo han operado y lleva más de 1 año y viene con una infección, esa ya no es una infección de sitio operatorio, será infección de otro tipo, pero ya no es infección de sitio operatorio. Entonces, el tiempo puede ser en 30 días si es que es superficial, pero puede ir tanto en la profunda como en la de órgano espacio a más de 1 año, siempre y cuando haya una prótesis. La diferencia entre la incisional y la profunda es que solamente en la incisional hay un compromiso de la piel y del subcutáneo. Piel es el tejido celular subcutáneo. Ahí es donde se produce la infección. Y tiene que haber cualquiera de los siguientes puntos. Que haya una descarga purulenta, que se haya aislado un germen y que haya alguno de los signos de infección, dolor o una serie u otras cosas. Tiene que haber eso. Entonces, si ustedes no encuentran una descarga purulenta, no ha habido un cultivo y es más allá de 30 días y esta va más allá del tejido celular, no podemos hablar que sea superficial. En la infección de sitio operatorio de tipo profunda, entonces allí va más allá del celular subcutáneo, envuelve al músculo. Y tiene que haber igual cualquiera de estos puntos, que puede ser una descarga purulenta, tiene que haber alguna, lastimosamente no se lee, no creo que la puedan leer allá, no sé por qué está tan mala tiene que haber algún signo de infección, tiene que haber evidencia y eso tiene que ser hecho, el diagnóstico tiene que ser hecho por un cirujano o por un médico tratante. Y la diferencia es no solamente por los planos que atraviesan, sino por el tiempo, porque aquí puede hasta 1 año si es que hay una prótesis. Y cuando se produce una infección de órgano espacio, también tiene que ver con, si es que hay prótesis, puede ir hasta 1 año y ya no solamente vamos a hablar de compromiso de tejidos, sino vamos a hablar de lo que circunda al órgano. O sea, por eso es que el concepto de infección de sitio operatorio es más amplio. No solamente vemos la parte cutánea, no solamente vemos los planos que están involucrados en la herida, sino también vemos lo que rodea al órgano y lo que está alrededor del órgano. Un paciente que tiene una peritonitis, por ejemplo, una enfermedad, una diverticulitis Kinche 3, que es una peritonitis, este paciente tiene perforación. Entonces ya no solamente hay compromiso del intestino, sino hay compromiso lejano. Entonces, esa ya es una infección del sitio operatorio de órgano o espacio. Para nosotros producir el adecuado tratamiento de una herida, tenemos que conocer las etapas por las cuales se produce la reparación. Y este proceso se llama cicatrización. O sea, todos estos eventos que son eventos biológicos que usa el organismo para tratar de restituir, porque se acuerdan que la herida decía que había una disrupción, había una solución de continuidad. Entonces, el organismo cuando trata de solucionar o reparar esta disrupción, este problema,
hace lo que se llama el proceso de cicatrización y que básicamente se lleva en tres fases: una fase inflamatoria, una fase proliferativa y una fase de maduración y remodelación. Cada una de estas fases tiene características fundamentales. La fase inflamatoria empieza en el momento apenas ha habido una injuria y se ha producido la lesión. Y aquí vamos a tener mecanismos. Inicialmente hay hemostasia, hay vasoconstricción, se opera la cascada de la coagulación, hay formación de coágulo, todo esto para que se vaya formando la matriz de regeneración de la herida. Posteriormente, esa vasoconstricción se convierte en una vasodilatación, hay migración de polimorfos nucleares y macrófagos, con el objeto de ¿qué? Limpiar de detritus y bacterias. Entonces hay una producción de sustancias que van a estimular la aparición de tejido de granulación y hay angiogénesis. Esta es la etapa inflamatoria, la primera etapa. Esta etapa puede ir más o menos hasta los 5 días en una herida con cierre primario. La siguiente fase es una fase que puede ir desde el segundo día hasta la tercera semana, y la característica es que van apareciendo fibroblastos, ¿no? Estos van a formar el tejido de granulación, hay recanalización, hay producción de vasos linfáticos y se forman capilares sanguíneos. Hay un proceso de reepitelización, hay migración celular y hay una contracción de la herida, hay transformación de los fibroblastos y los bordes de la herida se van a aproximar. En esta etapa, en la etapa de maduración, remodelación, desde el día 15 hasta lo que se denomina cicatrización completa, que puede llevar más o menos entre 6 meses a 1 año. Eso es lo que lleva más o menos el tiempo de cicatrización normal. Aquí lo principal que va a ocurrir es una epitelización y hay aumento progresivo de la fuerza tensil. O sea, aquí es realmente donde la piel se va a aumentar en su fuerza, ¿no? Del 70 al 90% de la fuerza original. ¿Sí saben lo que es fuerza tensil? ¿Sí saben qué es lo que es fuerza tensil? ¿Qué es fuerza tensil? No saben. ¿Qué es fuerza tensil? Fuerza tensil es la función de un... El número de la fibra era la fuerza que tiene antes de romper. Que puede permanecer íntegra hasta antes de que se rompa, ¿no? Y en el caso de las suturas es ese, ¿no? En el tiempo que va a pasar o la fuerza que va a tener esta sutura de no romperse hasta que se rompa. Es la fuerza tensil. Entonces, en esta etapa, en la etapa de maduración, es donde se produce el mayor aumento de fuerza. Como dice, llega hasta el 70% de la fuerza original. Y esto va a ocurrir porque el colágeno se está remodelando. Los pacientes que no tienen colágeno, que tienen problemas de colágeno, van a tener una maduración-remodelación. O sea, entonces el tejido no va a ser adecuado, porque es la etapa donde la herida se hace más, la cicatrización se hace más resistente. Y esa alteración en el colágeno van a producir heridas hipertróficas o queloides. ¿Quién no ha visto una herida queloide o hipertrófica? Esas heridas que son irregulares, esas heridas que son rojas, pero no son iguales. No es lo mismo una cicatriz queloide que una cicatriz hipertrófica. Ahora lo vamos a ver. Pero hay tipos de cicatrización, ¿no? Y el primer tipo de cicatrización es la cicatrización primaria o por primera intención. ¿Quién no ha visto una herida? ¿Han visto heridas de pacientes operados de hernia? Es la ideal para cualquier cirujano. La unión es primaria, es una cicatrización en la que hay el menor cantidad de edema
y el tiempo más breve de producción. Esta es la herida que todos los cirujanos quisieran tener, el tipo de cicatrización, porque va a ir bien, sin ningún problema. Pero existe un tipo de cicatrización que se llama secundaria o por segunda intención. A veces, una herida no se le ha dado el tratamiento adecuado. Por eso es que es importante dar el tratamiento en el momento adecuado. Si esa herida no se afronta, ¿alguna vez han tenido ustedes se han hecho una herida y no la han suturado? ¿Y han visto cómo ha quedado la herida? Sí. ¿Cómo queda? Es más grande, es más viciosa. Y era rojita, ¿o no? ¿La han apretado alguna vez la herida esa? Porque está muy pletórica, muy roja. Y si se le aprieta, disminuye su tamaño. Esa es una característica de estas heridas. Entonces, esa herida que no está afrontada va a cicatrizar. Siempre hay cicatrización, pero no va a ser una cicatrización adecuada, porque no estamos ayudándole a juntar los bordes. Va a ser más grande que lo usual. Pero no solamente pasa en heridas que no se tratan adecuadamente, sino que a veces el cirujano lo deja exprofesamente. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden tener heridas sucias, ¿no? O sea, tengo un caso de un paciente con una herida que lleva más de 6 horas, no la puedo cerrar. No la voy a cerrar, no puedo cerrarla inmediatamente, porque lo más probable es que esa herida se infecte. Entonces hay un proceso de cicatrización más prolongado y más complicado. No es igual, no es el normal. La cicatriz va desde las capas profundas y desde sus bordes, sola, o sea, va a hacerse más, no va a ser una cicatrización tan simple, con poco edema como lo es la anterior, ¿no? Este tipo de cicatrización es lento y deja una cicatriz generalmente no estética. Por eso es que es importante suturar las heridas. Cuando están en el tiempo adecuado y no ha habido ningún problema con tener que esté contaminado o infectada, hay que cerrar la herida, nunca hay que dejarla abierta. El caso de la cicatrización terciaria, o lo que se llama cierre primario diferido, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí lo que va a pasar es que el cirujano va a reparar las heridas, pero estas son heridas muy contaminadas o tejidos traumatizados, ¿no? O sea, lo que va a hacer primero es hacer un lavado, ¿no? Una limpieza quirúrgica adecuada. Entonces ya no se va a cerrar inmediatamente tampoco. Se hace una limpieza prolija y se cierra, se difiere el cierre, o sea, no lo cierro inmediatamente y lo puedo hacer entre el tercero al séptimo día de que se ha producido la herida. Pero esa es una arma que tiene el cirujano también para hacerlo. No es que la deje, la va a cerrar. En la anterior no, en la anterior se cierra solita. Aquí hacemos la limpieza y después la vamos a cerrar entre el tercero al séptimo día. Hay algunos que hablan del cierre de los trasplantes, hablan de los injertos, hablan de que es la cicatrización por cuarta intención. No está bien esta clasificación, pero algunos dicen que cuando el cirujano plástico hace un trasplante, un injerto, hace una cicatrización ya no por tercera sino por cuarta intención, una cicatrización cuaternaria. Les decía que cuando hay problemas en el colágeno se van a producir cicatrices de tipo hipertrófico o queloides. ¿Qué diferencia a una de la otra? La hipertrófica aquí es muy fibrosa, eritematosa, levantada y pruriginosa.
esa justamente que no hemos cerrado los bordes, por eso les decía, esa que no hemos suturado, si ustedes se acuerdan, era más rojita. Y si la tocaban, justamente una de las formas de tratar esas heridas, cuando ya están cerradas, porque ya no la pueden volver a abrir, es colocándoles presión. Y cuando habían heridas, yo se los digo porque yo también tengo una herida que no la suturé y fui después, antes de ser cirujano, a un cirujano plástico, y lo único que me dijo era que tenía que colocarme una cinta y tratar de hacerle presión. Y efectivamente la cicatriz disminuyó, porque son de este tipo, eritematosas, levantadas, y tienen una característica, tienen un patrón de regresión espontánea. Eso hace diferente la hipertrófica de la queloide. Poca tendencia a recidiva, posteriorización, o sea, la sacan y no hay recidiva. O sea, dentro de todo, la hipertrófica es mejor que una cicatriz queloide, una cicatriz hipertrófica. Y la van a ver claramente porque es una cicatriz que es rojita. En cambio, la cicatriz que es queloide va a tener un aspecto tumoral, puede ser púrpura, rojizo, los contornos están bien demarcados, como está de aquí. El epitelio que tienen es delgado. Y el problema aquí es que no van a desaparecer. En el caso de las hipertróficas sí, espontáneamente pueden desaparecer. Aún no hagamos la presión que les indicaba, estas no van a desaparecer. Y aquí es muy frecuente que después incluso de hacer una operación vayan a hacer una recidiva. Entonces, y esto es seguramente lo que ven las personas de raza negra tienen tendencia a hacer ese tipo de cicatrización. Y por más que le saquen la cicatriz, tiende a recidivar. Esa es la diferencia básica entre un queloide y una cicatriz hipertrófica. Y ambos tipos de cicatrizaciones son por alteraciones en el colágeno. Puede haber también una retracción patológica, ¿no? La lesión disminuye de tamaño, se contrae la herida. Puede haber una cicatrización insuficiente. En este caso hay una mínima o inestable, incluso ausente, lo que va a hacer que esta herida se convierta en crónica. De alguna forma, una alteración en la cicatrización, por una cicatrización insuficiente, va a hacer que una herida se haga crónica. Cuando ustedes reciban un paciente con una herida, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hay que hacer una historia clínica bastante prolija en cuanto al tiempo transcurrido y mecanismo de la misma. ¿Por qué es importante? El tiempo es importante, ¿no es cierto? No es igual tener una herida de 3 horas que una de 2 horas que una de 24 horas. Entonces, en eso tienen que tener mucho cuidado, en el tiempo de que sea producido la herida, ¿no? Hay que anotarlo siempre en la historia. Hay que buscar, ver si es que hay hemorragia efectiva, porque en caso de que haya una hemorragia efectiva hay que cohibirla antes de hacer cualquier otra. Revisar si es que hay daño, si es que es una herida que es simple o es una herida compleja. Hay que ver si es que hay afectación de órganos y valorar la viabilidad de los tejidos que estén afectados. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el manejo de las heridas? Actualmente lo que hay que hacer es el manejo basado en evidencia científica y no en tradición, porque hay mucha gente que piensa que se debe hacer colocar una serie de productos encima de las heridas, ¿no? Sin ningún criterio. El American College, el Colegio Americano de Cirujanos, hizo unos parámetros para poder hacer el manejo adecuado de las heridas, ¿no? Y hablaba de herida tipo 1 o tipo 2. El tipo 1 o tipo 2 el tipo 1 es la limpia. Y en las heridas tipo 1 o tipo 2, la reconstrucción se hace por planos, en forma directa, y la posibilidad de infección es muy escasa, 1.5, ¿no? como lo vimos al comienzo. En las heridas de tipo 3, la reconstrucción se hace más parcial,
en las heridas tipo 4 no se deben suturar, no se deben, la unión debe ser parcial. Y aquí, por ejemplo, si tenemos una herida sucia que tiene más de 6 horas, hay que buscar un cierre por segunda intención. Si hay menos de 6 horas y si existen signos de infección, entonces cerramos por segunda intención y le damos tratamiento antibiótico. Si no hay signos de infección, entonces debridamos y un cierre primario más antibióticos. Es importante tener en cuenta el tiempo de evolución y si es que hay o no infección. ¿Qué más hay que hacer? Hay que tener cuidado si es que ha habido o no pérdida de tejido, el grado de contaminación, y buscar siempre que la técnica de reparación vaya desde lo más simple hasta lo más complejo, o sea, desde un cierre simple hasta los colgajos cicloquirúrgicos. La llamada cicatrización por segunda intención o el cierre diferido debe darse en el caso de quemaduras, mordeduras o en aquellos que hay una pérdida importante de tejido o que hay una contaminación severa. Aquí lo que hay que hacer es una limpieza prolija y esto implica hacer una buena asepsia de la herida, lavar con abundante líquido o suero fisiológico, retirar todos los cuerpos extraños y tejidos desvitalizados. Puede utilizarse o no la anestesia local, regional o general dependiendo del tipo de paciente y debería hacerse idealmente en el quirófano, ¿no? Con todas las técnicas de asepsia y antisepsia. ¿Qué es lo que hay que hacer para no tener problemas con las heridas, ¿no? Siempre hay que evitar la tensión. Seguramente que cuando han hecho la práctica les han dicho que el cierre debe ser siempre sin tensión y en general todos los cierres nunca deben buscar un cierre por tensión porque esto altera la cicatrización, produce problemas en la formación de colágeno. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Hay que tratar de suturar las heridas por plano en cuanto sea posible, no siempre es posible hacerlo. Elegir el material adecuado, o sea, que sea el adecuado para el tipo de operación y para el grosor de la herida que estemos tratando. Vamos a ver si utilizamos una sutura continua o discontinua y eso va a depender mucho del paciente que se va a tratar, ¿no? Si tenemos un paciente que es eutrófico, si tenemos un paciente que es desnutrido, si es un paciente que tiene un proceso infeccioso, vamos a utilizar o no. No se puede utilizar siempre el mismo tipo de sutura. Yo no puedo utilizar una sutura multifilamento en un paciente que tiene una herida que ha sido infectada, contaminada. Y tampoco debería utilizar una sutura absorbible. Debería ser mejor una no absorbible y monofilamento. ¿Cuál es solo de los materiales? Seguramente que ustedes ya lo han visto, solamente para que recuerden que los materiales pueden ser, todos los materiales en general pueden dividirse en absorbibles, en no absorbibles, en sintéticos, no sintéticos, en monofilamento, en multifilamento, y cada uno va a tener una característica, ¿no? Y algunos se van a utilizar más que otros y se utilizan alguna vez. ¿Por qué, por ejemplo, yo no debería utilizar catgut ¿por qué no debería utilizar catgut en una herida, en un cierre de una pared? No tiene tanta fuerza sensible. ¿Y por qué? Y por ejemplo, en la aponeurosis, ¿debería utilizar catgut? No es no absorbible. ¿El catgut es no absorbible? No, digo, en aponeurosis es no absorbible. Se puede utilizar absorbible.
Pero ¿por qué no utilizaría yo catgut en el cierre de la pared de la aponeurosis? Por su vascularización. ¿Qué tiempo de absorción tiene el catgut? ¿Ah? Eso es lo que primero deberían decir, ¿no? ¿Está hablando de crónico o está hablando de simple? ¿Y el crónico qué tiempo de absorción tiene? 40 días. 7 días. Día... No quieren estudiar a última hora, no más de problema. A ver, ¿qué tiempo de absorción tiene el catgut? 70 días. 70 días. El crómico. Entonces sería mejor que el Vicryl. 40 días. No, el simple va hasta 7, 14 días. El crómico va hasta los 21 días. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de qué decían de la cicatrización? ¿Cuánto demoraba la cicatrización? ¿Hasta cuándo llegaba? ¿Ah? ¿Hasta cuándo llegaba? ¿Hasta cuándo llegaba la cicatrización? ¿De acuerdo? ¿O no te acuerdas? A ver, ¿hasta cuándo llegaba el tiempo de cicatrización? ¿Hasta cuándo llegaba? 6 meses. Hasta 6 meses, un año. Entonces, ¿qué pasa si utilizo un catgut? Se va a abrir, pues. O sea, el catgut se absorbe en 21 días. En 30 días ya va a estar absorbido. Y todavía la cicatrización va a seguir. Por eso es que se utiliza Vicryl como mínimo, ¿no? Y otras suturas que tienen un tiempo de absorción más. En medicina no hay nada de memoria. Es todo... Es muy lógico. Lo que pasa es que tienen que tener conocimiento. No hay que tener conocimiento. Pero hay que razonar. Recuerden que los pacientes no llegan con una bandita, ¿no? Mira, ¿cómo llegan? Dicen, tengo peritonitis, tengo policitis. ¿Cómo llegan? Todos tienen... Ustedes tienen que ser muy intuitivos, pero tienen que tener conocimiento, que no nos sirve de nada. No sirve. Por eso a veces yo recuerdo una evaluación que nos hicieron cuando llegué hace 15 años, llegué acá a Lima y entré a trabajar en la clínica angloamericana. La primera evaluación que me tomaron en el examen, el examen, 18, 20. Lo más importante era que te ponían un jurado y le decían ya, usted, doctor, ha respondido esto. Usted deme su respuesta. ¿Por qué ha respondido eso? Es muy fácil contestar a veces a una prueba objetiva, ¿no? Y sacó él. Pero si yo les digo por qué ha respondido eso, probablemente mi respuesta podría no haber estado adecuada, pero la sustenté también. El jurado me dio la razón. Eso es lo importante, hay que razonar. En medicina no hay que ser estáticos, no hay que pensar que toda es memoria. Sí hay que tener memoria, pero hay que razonar. Y esto que es técnica también hay que razonar. Todo está para que ustedes utilicen su razonamiento. Esto es lo que sería una sutura ideal. Se dice que es ideal porque ninguna cumple eso. O sea, si tuviéramos una sutura que mantenga sus características, sus propiedades por todo el tiempo, que sea firme y de fácil manipulación, que sea elástica, flexible, no traumática, estéril, menos costo posible, resultado, no tóxica, hablaríamos de una sutura ideal. Pero lo que hay que tratar de buscar es que las suturas que reúnan por lo menos esas características. No siempre se puede. El relativo de puntos va a depender del lugar de donde esté. No es igual tener una herida en la cara que tener una herida en el brazo. O sea, como pueden ver aquí, en la cara se puede retirar en 3 a 5 días.
pueden ir hasta 10, 14, 15, 21 días, ¿no? Depende del lugar donde estén. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos una herida, que es en la cara, no vamos a tomar ese tiempo como lo hacíamos antes, el tiempo de 6 horas, ¿no? Aquí se puede incluso hablar hasta de 24 horas, como límite. O sea, la herida que está en la cara, que esté contaminada, se puede suturar hasta las 24 horas, pero en la cara. En las otras estructuras sí hay que tomar el porcentaje de 6, de 4 horas. Las mordeduras se consideran contaminadas. ¿Y qué es más serio? ¿Una mordedura humana o una mordedura canina? Una mordedura humana, ¿no? Cuando llega un paciente que lo ha mordido su esposo, su esposa se ha mordido, tengan cuidado, porque los gérmenes que hay en la boca son gérmenes más agresivos. Pero tenemos anaerobios, tenemos ¿qué no podemos tener, ¿no? en la boca? Innumerables gérmenes. Hay que tener más cuidado. No sé si ustedes lo verán, pero hay adhesivos que se pueden utilizar para la piel en vez de suturar. Sí, hay el Steri Strip, de repente creo que es el que más lo van a ver, pero no es el único, hay muchas variedades. Incluso ahora hay algunos, parecen como gomas que se echan también. En la serie hay una serie de materiales naturales, sintéticos, ¿no? y sin uno. Hay que tener en cuenta siempre la profilaxis antitetánica, ¿no? Evaluar si la herida es limpia o si es sucia, primero. Después hay que ver cómo está el paciente, su estado inmunitario. El de categoría 1 es aquel que ha recibido la vacunación antitetánica en los últimos 5 años. Ese paciente está en la categoría 1. Categoría 2 está el que lo ha recibido, pero ya entre los 5, sino entre los 5 a 10 años. La categoría 3 es el que tiene más de 10 años de haberse colocado la vacuna antitetánica. Y el de categoría 4 nunca se ha puesto la... ¿Y esto por qué? Porque en el caso de que sea una herida limpia y tenemos un paciente que tiene entre 1 a 5 años, no hay que hacer nada, no se pone la antitetánica. Si tiene entre 2 a 10 años tampoco. Recién cuando tiene más de 10 años se pone un refuerzo. Y cuando no sabemos el tiempo que ha pasado y es una herida limpia, hay que colocarle, aún siendo una herida limpia, hay que colocarle el esquema completo. Pero si es un paciente que tiene herida sucia, aún con herida sucia y está menos de 5 años, no hay que ponerle nada. Si está entre los 5 a 10 años, hay que colocar un refuerzo toxoide, igual que si es para mayor de 10, y obviamente, si es que no sabemos, hay que colocarle el esquema completo. Cuando se produzca una mordedura por animales, tanto domésticos, más porque si son silvestres, vagabundos, hay que iniciar el tratamiento con la vacuna antirrábica. Sí, hay un esquema que no es el caso de la clase ahora, cómo es que se deben colocar. Hablamos de heridas crónicas, hablamos de las úlceras, pero no son las únicas, ¿no? Y aquí van a haber cicatrización patológica, en el caso como por ejemplo de la depresión, cuando hay problemas de insuficiencia vascular, pacientes que tienen problemas metabólicos, pacientes con problemas infecciosos, inflamatorios, hematológicos, neoplásicos, pacientes que toman corticoides, nutridos o tabaco. Es importante por eso, cuando haga la historia clínica de un paciente, preguntarle, ¿usted fuma? ¿Usted toma corticoides? Porque el tratamiento en un paciente de heridas y la cicatrización no va a ser igual. La cicatrización se altera cuando hay consumo de tabaco, cuando hay problemas de uso de corticoides. Y van desde curas tradicionales hasta las curas más avanzadas, que van a ver en un momento cómo se hace. Entonces, ahora se utilizan mucho unos apósitos, ¿no? Apósitos oclusivos, que se utilizan en las heridas en las que no hay infección,
No sé si han visto el Tegader. Sí, sí han visto que es para cubrir las heridas, ¿no? Pero son heridas que no están infectadas. Van a haber espumas hidrofílicas. Vamos a tener también productos de hidrogel que se cambian, son bandas láminas que se van cambiando diariamente. Vamos a tener hidrocoloides que favorecen mejor la epitelización y no hay que utilizarlos cuando haya infección. Y también tenemos algunos productos a base de alginatos. Las heridas crónicas siempre son más problemáticas de manejar por el tipo de heridas que son. Y nunca debemos utilizar antisépticos en las heridas crónicas, aunque exista infección. O nunca utilizar antisépticos. ¿Sí saben qué es un antiséptico, ¿no? A ver, díganme dos antisépticos. La clorexidina, la iodopovidona, el alcohol. Nunca hay que utilizar eso, porque pacientes que tienen heridas crónicas, o sea, más de 30 días, no hay que usarlos, porque no van a mejorar, al contrario. Y solamente los antibióticos se utilizan cuando hay signos de infección, si no, no hay que usarlos. No sé si ustedes han visto el Vacuum Assisted Closure, el VAC. El VAR, el ¿Sí que lo han visto? depresión negativa. Exacto. Ese sistema en la actualidad se utiliza bastante para manejo de heridas crónicas. Heridas abiertas grandes. Sí, en pie diabético, pacientes que tienen heridas muy grandes, en pared abdominal, se cubre con unas esponjas especiales, se coloca un dispositivo que produce la aspiración. Eso se usa mucho ahora. Otro tipo de ayuda que está muy en boga es la cámara hiperbárica, que tiene indicaciones también. No se puede utilizar siempre, pero va muy bien. Va muy bien. Tantos años llegó a la emergencia por un problema en una pieza dentaria y no le dieron la importancia de vida. Llegó a la clínica, una clínica X, le hicieron un tratamiento con analgésico, antibióticos y a su casa. Regresó como a los 3 días ese paciente y ya no estaba igual. Le sacaron la pieza, ya había infección. Esa infección ya no solamente estaba en la pieza, avanzó, pero ya lo hospitalizaron, avanzó hacia el cuello, se metió en mediastino. Está en el mediastino, en el tórax, está en UCI ahorita. Está realmente mal. Era un paciente que no se percataron que era un paciente que era coronario, tenía 2 stents, o sea, imagínense, un paciente que tenía todo lo que tenía. Está con una fascitis necrotizante a todo dar. Ayer aprobé un expediente para que le hagan 18 sesiones de cámara hiperbárica. El pronóstico es malísimo. ¿Saben cuánto ya lleva gastado ese señor de dinero? La penúltima carta que aprobé, el último expediente, lo aprobé por 200.000 soles. 200.000 soles. Y si él tiene un seguro que normalmente te cubre el 80%, 70%, ya pueden sacar la cuenta de cuánto está pagando la familia. 30.000, 40.000, 50.000 soles. Por una tontería, ¿no? De una pieza dentaria no bien tratada. Parece que la familia le va a hacer un juicio a la clínica. Claro. Pero eso para que vean, eso llega a la emergencia. Por favor, cuando llegue un paciente con un problema dentario, no lo tomen a la ligera. Yo he visto morirse pacientes que llegaron. Entonces, miren cómo están estas heridas y cómo son pies diabéticos, como tú dijiste, y después con estas esponjas especiales, lo que se denomina el VAC, van a mejorar, ¿no? Mejora muchísimo. Entonces, esta es una forma de tratamiento. Ahora, a manera de práctica, a ver, preguntas. Para ustedes, preguntas, las fijas para el examen. Bien, doctor, bien. A ver, ¿qué tipo de herida quirúrgica se considera, uno por uno, no quiero en masa, qué tipo de herida quirúrgica se considera cuando se opera un divertículo y colon perforado? A ver, alguien que no haya participado.
A, B, C, D o E. A ver, se considera. Si ustedes no me responden esto, yo he pasado una hora sin que me entiendan. Levanten la mano. ¿Quién tiene la respuesta? Señalo. ¿Me preguntan o afirman? La B. Jamás cuando les hagan una pregunta respondan en interrogante, porque está equivocado, pero por lo menos tiene firmeza. Pero no hay pos. Es la E. Pero no era. ¿No era con pus? Un divertículo de colon perforado. ¿Qué pasa cuando el divertículo de colon está perforado? Ya no es local. Ya está ahí por todo el. Sí saben la clasificación de Hinch, ¿no? ¿O no saben la clasificación de Hinch? Todavía no han hecho cirugía de colon. No. Voy a pedir al doctor Orellana que me deje hacer una. A ver, los índices de infección más altos se presentan ¿en qué tipo? En hemorragia inguinal, colecistectomía, toracotomía, apendicectomía, colectomía. Apéndice. Apéndice. ¿Quién dice apéndice? Ah, infección. ¿Qué dice? ¿Colectomía? ¿Colectomía? Claro, el colon de lejos tiene más posibilidades. Sucia. Esa de ahí ya no vale, pues. Esa ya no vale. No, pues esa se evita. A ver, heridas accidentales, abiertas y recientes incluyen además operaciones con grandes violaciones de técnica estéril, masaje cardíaco, derrame. Según la clasificación de herida que uno le corresponde acá. Clase 1, herida limpia, clase 2, contaminada, clase 3, contaminada, sucia, herida infectada. ¿Es limpia? Examen, hasta para responder tienen que tener un poquito de... Hay tips para poder responder preguntas.